Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Carlos, por la invitación al Centro de Estudios Democráticos. Esta es una actividad conjunta del Centro de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral y de la Comisión organizadora del bicentenario del nacimiento de Justo Arosemena, que tenemos también acá a Salvador Sánchez, viceministro de la Presidencia. Tenemos el lujo de contar con Salvador en cuanto a expositor hoy. Yo quiero darle un poco de marco a la importancia del tema de la Constitución de 1841. Hoy creo que es bastante claro que Justo Arosemena es un pretexto para hablar de política, es un pretexto para hablar de las constituciones que Panamá ha tenido. Sin embargo, la Constitución de 1841 se conoce poco, se ha estudiado poco, no hay muchos trabajos sobre eso y voy a explicar ahora algo de por qué eso ocurre. Creo que también la ocasión es propicia para hablar de historia y filosofía. Concuerdo con lo que dijo antes Marix Lazo, de que si fuera ella dictadora pondría a todo el mundo a estudiar historia. Si yo fuera dictador pondría a todo el mundo a estudiar filosofía. Sinceramente pienso que sin una comprensión de la historia de las ideas, Justo Arosemena no tiene ningún sentido. Y lo que estamos haciendo hoy carecería verdaderamente de propósito. Ya tuve la oportunidad el año pasado cuando hicimos un evento de este tipo en los Archivos Nacionales, creo que fue el 18 de noviembre, que se conmemoraba un aniversario de la Declaratoria de Independencia de 1840, cuando abordé un poco este tema desde el punto de vista más de lo que eran el ideario filosófico de Justo Arosemena en 1840. Sobre eso creo que es una perspectiva que hay que mantener también en Justo Arosemena, y es la temporalidad de su pensamiento. La temporalidad de su pensamiento no se refiere solamente a que sus ideas tienen un contexto en el cual les da sentido, sino que sus ideas también evolucionan con ese contexto. Así que no hay por qué pensar que estamos en la comodidad de tener solamente un Justo Arosemena. De repente tenemos varios Justos Arosemenas por la manera como esas ideas van evolucionando. Entonces, me voy a referir brevemente a las dificultades que tenemos a veces de abordar este tema. La obra más conocida de Justo Arosemena es el Estado Federal, que es anterior al proyecto, a la Constitución del Estado Federal de 1855, pero es un poco la que lo justifica, aboga por él y se ha entendido siempre en ese contexto. Después del Estado Federal hay otras varias obras que son conocidas muy importantes. Quiero hacer alusión a la magna obra de Justo Arosemena, que son los estudios constitucionales de los gobiernos de América Latina. Si ustedes se fijan bien en el título, en realidad la palabra constitucional lo que designa es la fuente de donde se va a hacer el estudio, pero el énfasis es en el gobierno de los países de América Latina. Y ese estudio de los gobiernos se hace a través un poco de las ideas consagradas en las constituciones. Son muy conocidas también las intervenciones políticas de Don Justo, y desde el Convenio de Colón, el estudio para una Liga Americana, todas son obras muy importantes para entender cuál era digamos, el sentido estratégico de la política de Justo Arosemena.
Menos conocida es su obra filosófica. Me parece que no hay ninguna razón para no hablar de filosofía en Justo Arosemena. La filosofía no debe tener ese sentido pedante que tiene cuando una persona dice que es especialista en filosofía. La filosofía es una cosa mucho más amplia que eso. Y tenemos que hablar de la obra filosófica a la que muy bien se refirió el doctor Dávila antes. Y esa obra filosófica, por supuesto, es una obra filosófica moderna, está muy ajustada con su tiempo, y por eso es posible también hablar de Justo Arosemena como un sociólogo pionero, uno de los primeros cientistas sociales, es decir, en tomar la idea de hacer ciencia del estudio de la sociedad. Ya Ricaurte Soler lo ha dicho, Justo Arosemena desarrolló un positivismo autóctono. Pero bueno, estas son las obras de Justo Arosemena que normalmente acaparan la atención cuando hablamos de Justo Arosemena. Hay algunas cosas recientes que están ocurriendo para los estudios sobre Justo Arosemena. Por ejemplo, recientemente en el sitio de la comisión organizadora del Bicentenario han comenzado a subir algún material que me parece que es interesante y que requiere más profundidad en su lectura, como son cartas de Justo Arosemena. Esas cartas de Justo Arosemena nos van a descubrir más detalles sobre cómo iba precisamente ajustándose, evolucionando, afinándose el pensamiento de Justo Arosemena en sus distintas dimensiones. La ocasión de esta presentación de hoy tiene que ver más con un manuscrito que se descubrió hace poco más de 20 años por uno de los parientes del doctor Arosemena, el doctor Carlos Arosemena Lacayo, y que fue publicada en 1996, cuando se cumplía el primer centenario de la desaparición del doctor Justo Arosemena. Esta obra contiene como novedad un manuscrito del proyecto de Constitución de 1841. Entonces, está escrito de puño y letra de Justo Arosemena, lo que quiere decir que Justo Arosemena fue el primer redactor, o probablemente haya sido el primer redactor de la primera Constitución panameña. Así que, así como hay que rescatar del olvido esa primera Constitución panameña de 1841, hay que rescatar esa primera labor de redacción de una Constitución de Justo Arosemena. Obviamente no le podemos pedir a Justo Arosemena la madurez que nos va a mostrar en los estudios sobre los gobiernos de América Latina, que es una obra de 1878. Así que hay que pensar en esta obra de una manera un poco diferente. Hay que enmarcarla primero un poco en su biografía. Justo Arosemena recién había regresado de Colombia de hacer sus estudios, fue nombrado vicerrector del Colegio de Panamá, que era regentado por sus familiares, por Blas Arosemena. Justo Arosemena luego viajó a Nueva York, publicó su primera obra en Nueva York, que es Apuntamientos. Y esa obra, Apuntamientos, sí denota ya una maduración de un ideario filosófico positivista. Recojo el comentario que hizo el doctor Carlos Dávila de que en realidad Justo Arosemena también, no es que no le gustaba repetir, le gustaba la creatividad, le gustaba llamarle a las cosas con distintos nombres de los que normalmente otros autores usaban. Así que en esa obra nosotros descubrimos que la palabra factología, por ejemplo, que es muy fácil decir una ciencia empírica de los hechos sociales, pero no, él dice factología. Lo mismo ocurre con el utilitarismo.
Todos los autores, los panameños, han insistido en que Justo Arosemena es un utilitarista, que no tiene nada que agregarle al utilitarismo, que copia las ideas de Bentham, pero yo pienso que ese no es un juicio del todo exacto. En realidad, si uno lee con detenimiento esa obra, Justo Arosemena sí se plantea la reformulación del utilitarismo sobre la base de una de las críticas que más se le hacían en la época, que era que si el bien es lo que es mejor para la mayor cantidad de personas, bueno, entonces hemos perdido todo sentido de la moral, porque en determinado momento la mayor cantidad de las personas posibles van a estar interesadas en un bien que no necesariamente tiene atributos morales. Entonces, Justo Arosemena sí considera que eso es una debilidad en esa formulación y él aboga en su obra por el bonopreponderismo, que es diferente del utilitarismo benthamiano como normalmente se le estudia. Así que sí tenemos en 1840 una mente joven, ágil, creativa, experimentando un mundo que está en cambio, es un magma de cambios, de cosas que están ocurriendo y en medio de esos muchos cambios y de esas incertidumbres que traen los cambios, ocurre la Guerra de los Supremos y Panamá, tratando de evitar entrar en la guerra civil, declara el 18 de noviembre de 1840 la independencia, para apartarse pues de todos los conflictos que está habiendo en Colombia. En 1841, el 20 de marzo, dictan una ley fundamental. En ese tiempo hay varios instrumentos, no solamente están las constituciones, también hay leyes fundamentales que normalmente tienen una especie de giro legitimador de la Constitución, se dictan previas a la Constitución y en esa ley fundamental pues se anuncia ya la creación del nuevo Estado, que entonces está organizado por la Constitución de 1841. Debemos recordar que en 1841 el sentido de las constituciones es algo nuevo. Han pasado poco más de 40 y tantos años desde la Constitución americana, desde las primeras constituciones francesas, y ha habido en nuestra región, en América Latina, particularmente en Colombia, muchos ejercicios de redacción de constituciones. Así que no debemos ver la redacción de la Carta de 1841 como algo más o menos estereotipado, de que todos sabemos que necesitamos una constitución y que la constitución tiene que decir tal y cual cosa. Creo que en realidad hay un grado de experimentación interesante en las constituciones de esta primera época. Al momento de evaluar cuáles eran los aportes de Justo Arosemena en la Constitución de 1841, pienso que hay que hacer un ejercicio un poco complejo, que no lo tengo terminado, solamente les voy a dar algunas orientaciones básicas acá, sobre cómo hacer ese estudio de ese manuscrito publicado hace poco más de 20 años. En primer lugar, podemos comparar el manuscrito de Justo Arosemena con lo que fue el texto aprobado de la Constitución Política de 1841. Y evidentemente vamos a encontrar algunas diferencias importantes. Sin embargo, a mí me parece que esa comparación no es suficiente, no nos dice todo lo que queremos saber, porque en esos momentos en que se separa Panamá, rige la Constitución de 1832. Y me parece que es muy importante comparar tanto el proyecto de don Justo como la Constitución, la primera Constitución panameña, con la Constitución colombiana de 1832, porque eso nos va a dar un indicador de qué tanto, digamos, qué tantas ideas nuevas genera don Justo en su manuscrito
porque se aparta de la Constitución del 32 y que no necesariamente están recogidas en la Constitución de 1841 como fue aprobada al final. Yo voy a referirme a dos temas para no hacer esto muy largo y después pasar a la siguiente intervención. El primero de los temas que resalta en esta, digamos, triple comparación es el preámbulo. En el preámbulo de la Constitución de 1832 fue repetido literalmente en la Constitución que se aprobó como primera Constitución de Panamá en 1841. Es decir, Panamá no hace ninguna innovación en materia de preámbulo, solamente repite el que era el preámbulo colombiano de la Constitución vigente en 1832. Y en ese preámbulo está, entre otras cosas, la invocación de Dios. Lo primero que dice es justamente en nombre de Dios. Se los voy a leer, si me tienen paciencia un momentito. El preámbulo de la Constitución de 1832, y repito, igual al del 41, dice lo siguiente: en el nombre de Dios, autor y supremo legislador del universo, nosotros los diputados de los pueblos del Istmo, reunidos, dice, conforme a los artículos 15 y 16 del Acta Popular del 18 de noviembre de 1840, reunidos en convención con el objeto de deliberar sobre la suerte de aquellos y deseando corresponder a las esperanzas del pueblo nuestro, comitente en orden a asegurar la independencia nacional, consolidar la unión, promover la paz y seguridad doméstica, establecer el imperio de la justicia y dar a la persona, a la vida, al honor, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad de los ismeños las más sólidas garantías, ordenamos y decretamos la siguiente Constitución. Bien, ese texto fue el aprobado. Lo que Justo Arosemena propuso en su primer borrador fue la Convención de los Pueblos del Istmo, en consonancia con el artículo de la Ley Fundamental del Estado, ha convenido en decretar la siguiente Constitución. Es decir, salen una serie de contenidos del texto y particularmente no contiene la invocación a Dios. Esa ausencia de la invocación a Dios es parte de lo que es el credo político de Justo Arosemena. Es decir, no es necesario hacer esa mención para justificar su proyecto de constitución. Y creo que eso es una de las cosas en que lo hace distinto de otros pensadores y obviamente hace a este proyecto distinto de otros proyectos. Hay otro tema que me parece también que debe llamarnos la atención porque es un tema de esos profundos de la filosofía política y es si el Estado está formado por los individuos. Obviamente desde Hobbes el Estado es considerado como un artificio resultado de las voluntades individuales de la muchedumbre. Decía Hobbes que era la multitud celebraba un contrato social, pero ese contrato no se sabía muy bien cómo se hacía, nada más teníamos la multitud y luego teníamos un contrato, un pacto al final. Y siempre ha sido una de las tradiciones más caras de la filosofía política moderna explicar cómo se produce ese pacto a partir de una multitud. Entonces, claro, la ficción del individuo es muy útil. La ficción del individuo es lo que nos va a explicar que los individuos son los que hacen el Estado. En ese sentido, la Constitución de 1841, y repito, igual la Constitución vigente en ese momento de 1832, dicen lo siguiente, o sea, hace esta referencia que es más o menos similar. El artículo 2 dice, el Estado del Istmo se compone de todos los ismeños reunidos en una misma asociación política
para su común utilidad. Es decir, es el Estado que se compone de los individuos. El proyecto de Justo Arosemena, de su puño y letra, dice en su artículo primero algo diferente y que no está tampoco en otras constituciones del momento. Dice ese proyecto, artículo primero, el Estado del Istmo se compone de todos los departamentos reunidos en una misma asociación política por su común utilidad. Es decir, en la mentalidad del joven Justo Arosemena, lo que se crea con el Estado o con la Constitución es un tipo de asociación política. No es la asociación política per se, porque ya la asociación política preexiste a ese nuevo arreglo de asociación política. Ya los municipios existen, los departamentos, dice el texto. Los departamentos ya existen y son los departamentos los que deciden organizarse en forma de este nuevo Estado. Finalmente, también quiero llamar la atención sobre el hecho de que una de las cosas que más choca acerca de la Constitución de 1841 es la ausencia del nombre de Panamá. Lo que se habla es del Estado del Istmo. Y el Estado del Istmo es también una de las denominaciones en boga en Colombia sobre Panamá. Entonces, llama la atención que no dice Panamá. No está usado el nombre de Panamá, digamos, para identificar el nuevo Estado, sino que se refiere al Estado del Istmo. Y esa idea sí aparece en el proyecto de Justo Arosemena que sometió a la Constituyente, que se formó a partir de marzo de 1841 y que terminó pues en la Constitución aprobada en junio de ese mismo año. Hay algunas cosas interesantes también acerca de la estructura de la Constitución de 1841 que tienen que ver con la perdurabilidad de sus ideas en el tiempo. Es decir, es una Constitución que comienza con unas declaraciones acerca de, digamos, el Estado. Son declaraciones muy generales. Y luego pasa al tema de la nacionalidad. Y la nacionalidad a la que se refiere la Constitución de 1841 son los ismeños. No habla de los panameños, habla de los ismeños. Y el proyecto de Justo Arosemena también ya traía esa mirada el Estado del Istmo y la sección sobre la nacionalidad referida a los ismeños. Esa estructura que después de hablar de los derechos, habla también entonces de las elecciones y luego pasa a desarrollar los órganos del Estado. Si ustedes se ponen a pensar, es la misma estructura que ha prevalecido en todas las constituciones del siglo XX en Panamá. Lo que significa es que verdaderamente este es el antecedente fundacional de esa tradición en Panamá. Y es distinta de la Constitución americana, porque la Constitución americana no sigue esta estructuración. Así que en ese sentido estamos hablando de una tradición, de la emergencia de una tradición constitucional que es propia y que se va a caracterizar, entre otras cosas, por utilizar un enfoque diferente de la Constitución de los Estados Unidos, que en ese momento evidentemente era muy leída y ejercía influencia sobre las mentes de los intelectuales en esta parte del mundo. Yo voy a dejar los comentarios allí y entonces podemos ver otras cosas después en las preguntas. Muchas gracias.